Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, y espero que ustedes también lo estén. Como siempre, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de sintonizar. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema realmente fascinante, uno que combina el mundo del entretenimiento turco con el drama, los rumores y, por supuesto, un poquito de corazón. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman, podría sentir cierto, digamos, temor, a tener una hija? Bueno, la respuesta, o al menos una parte muy importante de ella, nos la da nada más y nada menos que Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, esa actriz que nos ha regalado tantas sonrisas y emociones a lo largo de su carrera. Ella, que es conocida por su autenticidad y por no tener pelos en la lengua, ha revelado algunos detalles muy jugosos sobre las posibles preocupaciones de Can Yaman. Y créanme, la cosa está más interesante de lo que parece. Pero antes de entrar en materia, déjenme recordarles que este canal es un espacio para charlar sobre todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, especialmente del mundo turco. Así que si son fans de las telenovelas turcas, de los actores y actrices que las protagonizan, y de todo lo que se cuece detrás de las cámaras, están en el lugar correcto. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de las novedades. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este chismecito jugoso. La historia comienza, como muchas veces, con una entrevista. Demet Özdemir, en una conversación bastante distendida, fue preguntada por la posibilidad de que Can Yaman, su compañero de reparto en la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, tuviera una hija. Para aquellos que no estén familiarizados, Erkenci fue un fenómeno televisivo que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo el mío. La química entre Demet y Can era innegable, y su trabajo en la serie los catapultó a la fama internacional. Pero volviendo al tema de la hija, la respuesta de Demet fue sorprendentemente reveladora. No entró en detalles profundos sobre las posibles razones, pero sí dio a entender que Can Yaman, a pesar de su apariencia de hombre fuerte y seguro de sí mismo, podría tener ciertas preocupaciones sobre la crianza de una hija. ¿Y es que quién no se preocuparía? Criar a una niña en el mundo actual, con todas sus complejidades y desafíos, es un tema que da para mucho. Demet, con su característica gracia, soltó algunos comentarios que nos dejaron pensando. Uno de los puntos que tocó fue la protección. Can Yaman, por su propia naturaleza, es una persona que siempre ha demostrado ser muy protectora con las personas que ama. La idea de tener una hija, de verla crecer y enfrentarse a los peligros del mundo, podría ser abrumadora. Imaginemos por un momento la situación, una hija que es, por así decirlo, la princesa de su padre, que se enfrenta a las presiones sociales, a los malos entendidos, a los corazones rotos. Todo esto podría generar una gran angustia en un padre. Además, hay que recordar que Can Yaman es una figura pública, muy conocida y admirada, especialmente por sus seguidoras. La exposición mediática que conlleva ser una celebridad podría ser un factor de preocupación. La privacidad, la seguridad y la posibilidad de que su hija tenga que enfrentarse a comentarios inapropiados o a una atención no deseada podrían ser motivos de temor. Y aquí es donde Demet, con sus palabras, nos da una pista interesante: la vulnerabilidad. Según Demet, Can Yaman es consciente de su propio atractivo y de cómo éste podría influir en la vida de una hija. Sabe que la belleza es un arma de doble filo, y que puede atraer tanto admiración como envidia, o incluso situaciones peligrosas. La idea de que su hija pudiera ser objeto de acoso, de malos tratos o de cualquier tipo de situación indeseada por su apariencia física podría ser un factor que le preocupe enormemente. Esto, sumado a su carácter protector, podría generar una mezcla de sentimientos muy intensa. Otro aspecto que se ha comentado en los medios, y que podría tener que ver con la preocupación de Can, es la imagen que se proyecta en la sociedad. Él es un hombre con una imagen muy específica, con una fuerte personalidad y con una clara visión de cómo quiere que sea su vida. Y por supuesto, la crianza de una hija, especialmente en el mundo de la fama, es algo que exige una gran responsabilidad y un cambio en la forma de vida. Quizás la idea de tener que adaptarse a las necesidades y deseos de una hija, de priorizarla por encima de todo, podría ser un reto para alguien tan independiente y acostumbrado a llevar las riendas de su propia vida como lo es Can. Pero ojo, que esto no significa que Can Yaman no quiera tener hijos. En absoluto. De hecho, en varias ocasiones ha
expresado su deseo de formar una familia, de tener hijos a los que amar y proteger. Lo que Demet Özdemir parece insinuar es que, más allá de la ilusión y el deseo, existen preocupaciones y miedos inherentes a la paternidad, y que en el caso de Can, estas preocupaciones podrían ser amplificadas por su posición de celebridad y por su personalidad. Es importante destacar que todo esto son especulaciones basadas en las palabras de Demet Özdemir y en la percepción que tenemos de Can Yaman a través de sus entrevistas y de sus acciones. No tenemos la verdad absoluta, ni podemos saber con certeza lo que pasa por la mente de Can. Pero lo que sí podemos decir es que la revelación de Demet nos ha dado una nueva perspectiva sobre el tema, y nos ha permitido humanizar aún más a este actor que tanto admiramos. Y no olvidemos que las relaciones entre Demet y Can fueron, en su momento, muy comentadas y analizadas. La química que desprendían en Erken Cikus era tan evidente que muchos fans soñaban con que la ficción se convirtiera en realidad. Aunque finalmente no fue así, la amistad y el cariño que se profesan siguen siendo evidentes, y la confianza que Demet tiene en Can le permite, de alguna manera, conocerlo a un nivel más profundo. En resumen, la revelación de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre los miedos y preocupaciones que pueden surgir en la paternidad, especialmente cuando se trata de una figura pública. Nos muestra que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos, con miedos y con sueños. Y sobre todo nos recuerda que la paternidad es un camino lleno de retos y de alegrías, y que cada padre y cada madre lo afrontan a su manera. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman podría sentirse atemorizado ante la idea de tener una hija? ¿Qué otros factores podrían influir en sus miedos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Y antes de irme, quiero darles las gracias una vez más por haber sintonizado este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por el mundo del espectáculo turco con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Hola de nuevo, familia. Como saben, me encanta sumergirme en los detalles jugosos de la farándula turca, y hoy, después de esa primera introducción, tenemos mucho más que desglosar sobre este tema fascinante. La revelación de Demet Özdemir ha abierto la puerta a un debate mucho más profundo sobre la paternidad, la imagen pública y los desafíos que enfrentan las estrellas de cine y televisión en Turquía. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de la fama en la vida personal, especialmente cuando se trata de la crianza de un hijo. *** Profundizando en las palabras de Demet, más allá de la protección, ***. Como mencioné antes, la preocupación de Can Yaman por la protección de una hija es un tema que resuena con muchos padres y madres en todo el mundo. Pero, ¿qué implica realmente esa protección en el contexto de la vida de una celebridad? ¿Cómo se traduce esa preocupación en decisiones, en miedos y en la forma en que uno ve el futuro? Demet, con su perspicacia, nos dio algunas pistas. Pero creo que podemos ir un poco más allá. Imaginemos a Can Yaman, un hombre que ha construido una imagen de fuerza, de seguridad y de éxito. Él es, sin duda, un hombre que ha tenido que lidiar con la atención constante de los medios, con los rumores, con las críticas y con las expectativas del público. Ahora proyectemos esa misma situación, pero desde la perspectiva de una hija. ¿Cómo sería para una niña crecer sabiendo que su padre es una estrella? ¿Cómo sería enfrentar la presión de ser la hija de Can Yaman? ¿Cómo manejar la atención de los medios, los comentarios en las redes sociales, las posibles amenazas a su seguridad? Todo esto podría ser abrumador, tanto para la hija como para el padre. La protección, en este caso, no se limita a resguardar a la hija de los peligros físicos. Se extiende a protegerla de las críticas, de las comparaciones, de las expectativas sociales. Protegerla de la mirada pública que inevitablemente la juzgará por ser la hija de una celebridad. ***, la sombra de la fama, privacidad, seguridad y la búsqueda de una vida normal. ***. Otro aspecto clave es la privacidad. Can Yaman, como figura pública, tiene muy poca privacidad. Su vida personal, sus relaciones, sus decisiones, todo está bajo el escrutinio público. ¿Cómo lidiar con esto cuando se tiene una hija? ¿Cómo protegerla de esa invasión constante?
Imaginemos la dificultad de llevar una vida normal cuando se es la hija de una estrella. Ir a la escuela, salir con amigos, tener una vida social, todo se complica cuando los paparazzi te persiguen, cuando los medios de comunicación te acechan y cuando los comentarios en las redes sociales te bombardean. La seguridad también es un factor importante. La fama conlleva riesgos. Amenazas, acoso o intentos de secuestro son situaciones que, lamentablemente, las celebridades deben considerar. ¿Cómo garantizar la seguridad de una hija en un entorno así? ¿Cómo protegerla de cualquier peligro? La respuesta, obviamente, no es sencilla. Implica una serie de medidas de seguridad, cambios en el estilo de vida, y quizás, incluso la renuncia a ciertas libertades. Todo esto para un padre podría ser un peso muy grande. Asterisco asterisco la belleza y el doble filo, un arma de doble filo en la vida de una hija, asterisco asterisco. Demet Özdemir mencionó la preocupación de Can Yaman por la belleza y cómo esto podría influir en la vida de una hija. Es un tema delicado, pero muy real. En una sociedad donde la apariencia física a menudo se valora por encima de otras cualidades, la belleza puede ser tanto una bendición como una maldición. Una hija de Can Yaman con sus genes y su exposición mediática, probablemente sería una niña muy atractiva. Esto, por supuesto, podría traer consigo muchas ventajas, oportunidades, admiración, reconocimiento. Pero también podría atraer envidia, acoso, y una constante necesidad de demostrar que es algo más que una cara bonita. El padre en este caso podría sentir la necesidad de proteger a su hija de esa presión, de enseñarle a valorar su inteligencia, su personalidad, sus valores. Podría querer protegerla de la superficialidad y de la mirada ajena que a menudo reduce a las mujeres a su apariencia física. Asterisco asterisco el desafío de la adaptación, prioridades cambiantes y una nueva forma de vida asterisco asterisco. La paternidad implica un cambio radical en la vida de una persona. Las prioridades cambian, los hábitos se modifican, y el tiempo se dedica principalmente a las necesidades y deseos del hijo. Can Yaman, como figura pública, está acostumbrado a tener el control de su tiempo, de sus decisiones y de su vida. Viajes, proyectos, compromisos laborales, todo se organiza en función de sus necesidades y deseos. La llegada de una hija, sin embargo, implica una nueva forma de vida. Adaptarse a los horarios de la niña, priorizar sus necesidades, cambiar su rutina, todo esto podría ser un desafío. Para un hombre acostumbrado a la independencia y a la libertad, la paternidad puede ser un cambio radical. Es importante destacar que este cambio no es necesariamente algo negativo. De hecho, muchos padres encuentran en la paternidad una nueva motivación, un nuevo sentido a sus vidas. Pero es innegable que implica una adaptación, un proceso de aprendizaje y un cambio en la forma en que uno ve el mundo. Asterisco asterisco el impacto de la cultura turca, valores familiares y expectativas sociales asterisco asterisco. No podemos hablar de este tema sin mencionar el contexto cultural. Turquía es un país con una fuerte tradición familiar, donde los valores relacionados con la protección de los hijos, el honor y la reputación familiar son muy importantes. En este contexto, la paternidad adquiere una dimensión aún más significativa. La idea de proteger a la hija, de mantener su honor, de asegurarse de que tenga una buena vida, todo esto es fundamental. Además, las expectativas sociales también juegan un papel importante. En Turquía, la imagen de la familia es muy importante. La forma en que se crían a los hijos, la educación que reciben, el comportamiento que tienen, todo esto refleja la imagen de la familia en la sociedad. Para Can Yaman como figura pública, esto podría ser aún más relevante. La forma en que se comporte su hija, la educación que reciba, la imagen que proyecte, todo esto podría tener un impacto en su propia imagen pública y en su reputación. Asterisco asterisco la conexión entre Demet y Can, una amistad que trasciende la ficción asterisco asterisco. Como mencioné antes, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue muy comentada en su momento. La química entre ambos actores era innegable, y muchos fans soñaban con que la ficción se convirtiera en realidad. Aunque finalmente no fue así, la amistad y el cariño que se profesan siguen siendo evidentes. La confianza que Demet tiene en Can le permite, de alguna manera, conocerlo a un nivel más profundo. Esto explica por qué sus palabras tienen tanto impacto. No son solo especulaciones, sino una visión cercana y personal de lo que podría estar sintiendo Can.
La confianza que tienen, la complicidad que comparten, les permite hablar con sinceridad y naturalidad sobre temas tan personales como la paternidad. Asterisco asterisco más allá de las especulaciones, la universalidad de los miedos perentels asterisco asterisco. Es importante recordar que más allá de la fama y del éxito, los miedos y las preocupaciones que Demet menciona son universales. Todos los padres, sin importar su profesión o su estatus social, se preocupan por la seguridad, la felicidad y el bienestar de sus hijos. El miedo a que les pase algo malo, a que sufran, a que no sean felices, son sentimientos que todos los padres experimentan en algún momento. En el caso de Can Yaman, estos miedos podrían ser amplificados por su posición de celebridad y por su personalidad. Pero la base es la misma, el amor incondicional y la necesidad de proteger a los seres que más queremos. La paternidad es un camino lleno de retos y de alegrías, y cada padre y cada madre lo afrontan a su manera. Asterisco asterisco la reflexión final, humanizando a las estrellas y valorando la paternidad asterisco asterisco. La revelación de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la paternidad, la fama y los desafíos que enfrentan las estrellas del mundo del espectáculo. Nos muestra que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos, con miedos y con sueños. Nos recuerda que la paternidad es un camino lleno de retos y de alegrías, y que cada padre y cada madre lo afrontan a su manera. Nos invita a humanizar a las estrellas, a entender que, más allá de la imagen pública, hay personas con vidas privadas, con preocupaciones y con sueños. Y sobre todo nos invita a valorar la paternidad, a reconocer la importancia del amor, de la protección y del cuidado en la crianza de los hijos. La paternidad es un regalo, un desafío y una experiencia que transforma la vida de las personas. Asterisco asterisco conclusión, un llamado a la empatía y a la reflexión asterisco asterisco. En definitiva, la historia que nos ha contado Demet Özdemir, a través de sus palabras y de su conocimiento de Can Yaman, nos ofrece una valiosa lección. Detrás de la fama, del éxito y de las luces de la farándula, hay seres humanos con miedos, con dudas y con sueños. Y la paternidad para todos es un viaje lleno de incertidumbres, de alegrías y de un amor incondicional. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen que Can Yaman podría sentirse atemorizado ante la idea de tener una hija? ¿Qué otros factores podrían influir en sus miedos? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría leer lo que piensan. Y como siempre, muchísimas gracias por haber sintonizado este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. No olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no nos quedamos ahí. Sigamos desmenuzando este tema, porque aún hay mucho que analizar. Hablemos de las posibles implicaciones emocionales, de la percepción pública y de cómo esto podría afectar la decisión final de Can Yaman. Asterisco asterisco el lado emocional, ansiedad, dudas y la preparación mental asterisco asterisco. La paternidad, como sabemos, es un viaje emocionalmente intenso. Para Can Yaman, este viaje podría estar cargado de ansiedad y de dudas. Imaginen la responsabilidad, criar a una hija en un mundo tan complejo y cambiante como el actual. La ansiedad por la seguridad, como ya hemos mencionado, sería un factor constante. El miedo a que le pase algo malo, a que sufra, a que no sea feliz, son sentimientos que pueden abrumar a cualquier padre. Además de la ansiedad, también podrían surgir dudas. ¿Seré un buen padre? ¿Sabré guiar a mi hija? ¿Le daré todo lo que necesita? Estas dudas son normales, pero en el caso de una figura pública, la presión por ser perfecto podría intensificarlas. La preparación mental es fundamental para enfrentar la paternidad. Implica aceptar los cambios, aprender a lidiar con la incertidumbre y prepararse para una nueva etapa de la vida. Para Can Yaman esto podría significar buscar apoyo profesional, hablar con otros padres, leer libros y prepararse emocionalmente para la llegada de su hija. Asterisco asterisco la percepción pública, expectativas, juicios y la presión por ser perfecto, asterisco asterisco. La percepción pública es otro factor importante a considerar. Can Yaman, como celebridad, está constantemente expuesto al juicio de los demás. Sus acciones, sus decisiones, sus relaciones, todo es analizado y comentado por los medios de comunicación y por el público en general. La paternidad en este contexto podría ser aún más complicada.
La gente esperaría que fuera un padre perfecto, que tomara las decisiones correctas, que siempre actuara en el mejor interés de su hija. La presión por cumplir con estas expectativas podría ser enorme. Cualquier error, cualquier decisión incorrecta podría ser criticada y amplificada por los medios. La imagen de la familia, la educación de la hija, su comportamiento, todo estaría bajo la lupa. Para evitar esta presión, Kanyaman podría optar por mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Podría buscar la privacidad, proteger a su hija de la exposición pública y limitar las apariciones en los medios. Asterisco asterisco la decisión final, ¿influyen los miedos en la decisión de ser padre? Asterisco asterisco. La pregunta clave es, ¿estos miedos podrían influir en la decisión final de Kanyaman de tener una hija? La respuesta es compleja. Por un lado, los miedos podrían ser un factor disuasorio. La idea de enfrentar todas estas preocupaciones, de lidiar con la presión pública, de sacrificar parte de su privacidad, podría hacer que posponga la decisión de ser padre. Por otro lado, el deseo de formar una familia, de tener hijos a los que amar y proteger, podría ser más fuerte que los miedos. El amor y la ilusión podrían superar las preocupaciones y los temores. La decisión final dependerá de muchos factores: su personalidad, sus valores, sus prioridades, su situación sentimental, su pareja. Es una decisión personal e intransferible. Lo que sí podemos afirmar es que los miedos y las preocupaciones que Demet Özdemir ha revelado podrían influir, de alguna manera, en su decisión. Podrían hacer que reflexione más profundamente sobre la paternidad, que se prepare mejor para este nuevo camino y que tome decisiones más conscientes. Asterisco asterisco el papel de la pareja, un pilar fundamental en la paternidad asterisco asterisco. No podemos olvidar el papel de la pareja en este proceso. La decisión de tener hijos es algo que se debe tomar en consenso. La pareja es un pilar fundamental en la paternidad. El apoyo, el amor y la comprensión de la pareja son esenciales para afrontar los desafíos de la paternidad. Una pareja que comparte los mismos valores, que se apoya mutuamente y que está dispuesta a enfrentar los retos juntos, es un factor clave para el éxito de la crianza. En el caso de Kanyaman, la elección de su pareja sería crucial. Debe ser una persona que comparta sus valores, que esté dispuesta a proteger a su hija y que entienda la vida de una celebridad. La pareja debe ser su cómplice, su apoyo y su compañera de vida. Asterisco asterisco la reflexión sobre el futuro, expectativas, sueños y la búsqueda de la felicidad asterisco asterisco. Finalmente, la reflexión sobre el futuro es fundamental. Kanyaman, como cualquier persona, tiene sueños y expectativas sobre su vida. La paternidad podría cambiar esos sueños y esas expectativas. Podría imaginar a su hija creciendo feliz, rodeada de amor y de protección. Podría soñar con verla triunfar, con compartir momentos especiales y con construir una relación fuerte y duradera. También podría tener expectativas sobre su propia vida. Querrá seguir trabajando, seguir desarrollando su carrera, pero también querrá dedicar tiempo a su hija y a su familia. La búsqueda de la felicidad, en este contexto, es el objetivo principal. Encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, proteger a su hija y construir una familia feliz, ese sería el camino. Asterisco asterisco conclusión final, un retrato humano de una estrella asterisco asterisco. En conclusión, la revelación de Demet Özdemir nos ha permitido construir un retrato humano de Kanyaman. Nos ha mostrado que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con miedos, con preocupaciones y con sueños. La paternidad para él podría ser un desafío, pero también una fuente de alegría y de realización. La decisión final dependerá de muchos factores, pero lo importante es que tome las decisiones que le hagan feliz, que le permitan proteger a su hija y que le permitan vivir una vida plena. Y por último, quiero recordarles que todo esto son especulaciones. No tenemos la verdad absoluta, ni podemos saber con certeza lo que pasa por la mente de Kan. Pero lo que sí podemos decir es que la revelación de Demet nos ha dado una nueva perspectiva sobre el tema, y nos ha permitido humanizar aún más a este actor que tanto admiramos. Gracias de nuevo por acompañarme en este análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, darle a me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.